Tomen asiento. Bien, dado que cumplimos la tradición de los minutos académicos, ¿no? el alargue académico, vamos a dar inicio a la actividad. Queremos darles la bienvenida, también decir que agradecemos de manera especial a quienes han participado en la organización y en la posibilidad de tener este día una actividad que es inusual, que no es común, pero que nos llena de satisfacción. La Escuela de Periodismo de la Universidad Austral de Chile, por un lado, también el Hotel Dreams, TV Austral, la televisión local, Radio Universidad Austral de Chile, que va a transmitir esto en directo, por lo tanto ya seguramente van a comenzar a escucharnos y sus preguntas también van a ser escuchadas por la radio, por si acaso. Además, la Dirección de Asuntos Estudiantiles, edificio, le decía recién a nuestra invitada, patrimonial prácticamente, histórico, en el que estamos, ¿no? Y la Dirección de Vinculación con el Medio, a la cual me honro en representar. Y a todos, por supuesto, los que han ayudado en esta universidad a abrir estos espacios de diálogo, que son espacios cada vez más permanentes, cada vez más comunes, y que por lo tanto tenemos la oportunidad de que este sea un momento también histórico, por lo mismo, ¿no? Así que bienvenidos, aprovechen, pónganse cómodos, cómodas también, y vamos a presentar ya a Alejandra. Ustedes la conocen, la ubican su perfil seguramente y han visitado seguramente en las últimas horas más de una página web tratando de averiguar un poco más del libro, de conocer algo más de lo que podemos conversar en esta tarde, de preparar alguna pregunta. Alejandra Matus es periodista de la Universidad Católica, máster en Administración Pública en la Harvard Kennedy School. En el 2009 fue becaria de la Fundación Nieman para Periodistas. Ha trabajado en radio, agencias de noticias, diarios, revistas, medios digitales, los libros que ha realizado y que también ha sido coautora. Crimen y Castigo en el 96, el libro negro de la justicia chilena en 1999, que me tocó leer en un facsímil en la Escuela de Periodismo, aquí en la Universidad Austral. Aprovecho de contarte que hicimos una marcha ese año hacia el centro, seguramente hablando de la censura y todo lo demás, pero usábamos la imagen del libro. Los tres monos. Exacto, sí, los tres monos. Y por ahí debe haber quedado en los archivos. Injusticia duradera, el 2002, Los archivos del Cardenal, casos reales, el 2011. Bueno, hay otros trabajos en que figura, en las antologías que figura, como Lo mejor del periodismo en América Latina, en el 2010, Historias de Paula, el 2012, entre otras. Reconocimientos como el Premio Ortega y Gasset, Hermann Hamet y Basil Stas. Fue directora de la revista Plan B, otro hito en la comunicación para los que estudiamos periodismo en los 90, y actualmente es profesora asociada de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, un proyecto que se ha asentado y que también siempre es referente para nosotros en las comunicaciones y en el periodismo. Estamos hoy también motivados por una lectura que seguramente ya está siendo amena, ya está siendo excitante, de este libro, que es Doña Lucía, la biografía no autorizada. Y la verdad es que este libro suscita seguramente más de algún sentimiento encontrado, ¿no? Por lo tanto, yo los quiero dejar con Alejandra. Yo lo que sí quiero mencionar así muy rápidamente es algunas historias antiguas, digamos. O sea, aparte de las que ya he dicho, hay un viejo sueño contado en las memorias de Trotsky. Disculpen lo clásico, digamos, pero uno tiene esos pecados de infancia. Trotsky sueña con Lenin, muerto ya, digamos, sueña que se le acerca en un barco, con toda la imaginería del barco y la muerte, ¿no? Y bueno, Lenin se le acerca a decirle que hay cosas pendientes que hacer, digamos, y a decir qué es lo que había que hacer en el minuto siguiente. Y años después Lacan analiza el sueño de Trotsky y bajo una pregunta, más allá de lo que pudo haber dicho Lacan, que sería irreproducible seguramente, bajo una pregunta. Esa pregunta era: ¿qué nos puede traer
¿O qué nos puede mantener vivo la figura de un Lenin muerto que nos habla? ¿No? Lo que pasa, yo creo que la pregunta contraria podría ser, al contrario, viendo desde el otro punto de vista, ¿qué nos podría traer permanentemente la imagen de la dictadura que vuelve a vivir, o la imagen del dictador que vuelve a vivir, que tengamos que mantener vivo? Porque tendrá que aparecérsenos permanentemente, digamos, como si estuviera vivo en sueños. ¿Por qué digo esto? Porque la figura de Lucía, de Doña Lucía, es una figura inevitablemente ligada al proceso de la dictadura, y seguramente Alejandra va a explicarnos por qué no debemos quedarnos solamente en esa idea, pero para empezar es ya bastante, ¿no? Y por lo tanto no hay actividad que tenga que ver con un personaje como este, con Lucía Iriart de Pinochet, que no nos rememore todo lo que significó la dictadura. Y hay cosas que seguramente hay que seguir manteniendo vivas, y quizá el trabajo de Alejandra nos permite también eso, como en un sueño, ¿no? Pero estamos aquí para soñar. Alejandra. O tener pesadillas. O tener pesadillas. Bueno, muchas gracias por venir en un día que hay un partido de Chile. Agradezco al Centro de Emprendizaje y al Colegio de Periodistas por la invitación inicial y a todos quienes han colaborado para que pueda estar aquí hoy. Doña Lucía es una biografía no autorizada. Significa que no contó con la venia de la biografiada, y por lo mismo implica un desafío, en este caso para mí como autora, de tratar de contar la vida de una persona que permanece muda y no puede decirme si el personaje que yo reconstruyo ella lo siente como propio o no. Pero por otro lado da la libertad de no tener que sujetarme a la historia que ella misma cuenta de sí misma o cree de sí misma, que es un poco lo que le pasa a cualquier ser humano. Cuando otro cuenta tu historia, probablemente siempre vas a estar en desacuerdo. El libro se divide en 7 capítulos y una introducción. Para los que no lo han leído, cada capítulo lleva un subtítulo que está ligado a un pecado capital, menos el primero, que es inocencia, que es el punto inicial cuando Lucía todavía no era Lucía. Después viene ira, envidia, lujuria, gula, soberbia, avaricia y pereza. No les voy a contar el libro porque la idea es que lo lean, pero sí les voy a contar cómo se hizo, o cuáles son las motivaciones o incluso los desafíos que hay detrás de ella. La idea de escribir este libro no me pertenece. Yo regresé el 2011 de una beca que estaba haciendo en Estados Unidos, y fue una fiesta de colegas, y se me acercó Andrea Palet, que es una periodista muy destacada, pero sobre todo editora de libros, que en ese momento estaba ligada a Ediciones B. Y ella me propuso que nos tomáramos un café para conversar algunas ideas de libros, y me propuso la idea de escribir sobre Lucía Iriart. Lo primero que me pasó fue que me extrañó que todavía no se hiciera ese libro, porque para los que vivimos bajo dictadura, digamos, o alcanzamos, incluso me imagino que los que fueron niños bajo dictadura todavía tendrán los recuerdos de Doña Lucía permanentemente en televisión, controlando nuestros actos, nuestra moralidad, lo que se podía o lo que no se podía hacer, y también infundiendo miedo, junto a su marido, por supuesto, que es una gran temática que se ha tratado bastante, pero sobre Doña Lucía no se había hecho nada en términos de una investigación profunda. Me atrajo la idea, inicialmente, digamos, tengo un sí fácil,
pero después me entraron las dudas, digamos, cómo hacer un libro de una persona que en términos generales era bastante conocida por sus excentricidades, sus lujos, su soberbia, su crueldad. Digamos, uno podía hacer una colección de anécdotas de Lucía, de frases célebres de Lucía, pero a mí me parecía que ese no era un material suficiente para escribir un libro, menos una biografía, digamos, una colección de anécdotas que ella daba bastante material para eso, no me parecía suficiente. Y me propuse tratar de meterme en las entrañas de Lucía Iriart, con mucho, digamos, temor. Por supuesto que yo no he sido ni seré partidaria de la dictadura, pero me parecía que como autora y como periodista tenía la obligación de tratar de entender al personaje para hacer una biografía que valiera la pena, para que nosotros como sociedad viéramos en ella lo que cada uno tiene de ella también. A mí me parece que los dictadores, los asesinos, la gente más monstruosa que uno pueda imaginar, no está tan lejos de cada uno como ser humano, porque entonces sería fácil identificarlos y eliminarnos y todos quedaríamos tranquilos. Digamos, hay circunstancias en las que todos podemos, si no tenemos, digamos, tal vez los principios o la valentía bien puesta, todos podemos convertirnos en monstruos. Y esa fue la intención con la que me metí a investigar este libro. Entonces, el primer desafío para mí era conocer todo lo que se hubiera escrito sobre ella. No era, aunque yo escribí mucho sobre derechos humanos, violación a los derechos humanos, justicia, temas políticos relacionados con la dictadura, no era yo una lectora de las cosas, ni de las entrevistas de la Jacqueline, ni de, digamos, la familia Pinochet, ni siquiera conocía los nombres de sus hijos de pilas y de memoria como ahora sí puedo hacerlo. Así que la primera fase fue en realidad hablar con personas que habían hecho estas entrevistas, con amigos, colegas que sí la habían entrevistado a ella o a sus hijos, como compenetrarme de todo lo que pudiera haberse escrito o dicho de ella. Y acá hay en esta lámina, hay materiales que conseguí para esta pre-reporteo, que son las revistas de SEMA Chile o del Centro Nacional de la Mujer, que será la revista que se llamaba Amiga. Fotos de ella y las primeras entrevistas que dio Lucía Iriart el 73 y 74, que son muy reveladoras. Las entrevistas que da ella y Pinochet esos primeros años fueron para mí una cantera de material, porque creo que fueron los momentos donde fueron tal vez más honestos. Después ya empezaron las declaraciones más compuestas por los encargados de comunicación, etcétera. Pero esas primeras entrevistas son bien brutales y bien honestas. Con todo ese material necesitaba un punto de partida, una hipótesis. ¿Por qué escribir de Lucía Iriart? ¿Por qué, después de terminar la dictadura, muerto Pinochet, qué había que decir de ella? Porque era un personaje importante. Y me aparecieron dos hipótesis que con estas primeras conversaciones, como les digo, de gente entendida en el tema, eran contradictorias. Una hipótesis posible es que Lucía Iriart, con todas sus excentricidades y su vanidad y su arbitrariedad, gobernaba solo la vida íntima de Pinochet y la vida pública, o que la teoría que decían algunas personas, que curiosamente eran hombres, es que él le había dado a ella las llaves del gobierno doméstico, pero él gobernaba afuera, digamos, y era dueño y señor de lo que pasaba en política. Otra hipótesis
era que no era así, que Lucía Iriart sí tenía poder político, sí tuvo influencia y sí determinó muchos de los acontecimientos importantes de la dictadura. Me puse a reportear con ambas hipótesis posibles, digamos, porque no era con ese primer material posible despejar ninguno de los dos. Si la primera hipótesis se demostraba correcta, es decir, que tenía un poder limitado, digamos, el libro hubiera sido una lata. A quien le importa, digamos, los asuntos domésticos de Pinochet y Lucía. Sin embargo, para suerte del libro, me parece a mí que se da por demostrado lo segundo, que Pinochet no se puede entender sin Lucía Iriart, que Pinochet es la creación de Lucía Iriart y que tanto su ascenso como el primero entre sus pares en la Junta de Gobierno, como su mantención tanto tiempo en el gobierno, se explican en gran parte por ella. Lucía Iriart tenía 90 o 91 años, dependiendo del registro al que uno le haga caso, en el momento de empezar esta biografía. Y por lo tanto son 90 años de historia de Chile. Para entender a Lucía Iriart hay que entender la historia de Chile. No solamente la historia de Chile, sino que la historia de la mujer en Chile, la historia de la familia militar en Chile, y la historia de los conflictos políticos, sociales, y por lo tanto, junto con leer sobre y acerca de la familia Pinochet y sus intimidades, también tuve que complementar esa lectura con libros que me permitieran establecer el contexto histórico de cómo se desarrolla la biografía de esta mujer. Ahí pueden ver ustedes algunos de los libros que tuve a la vista, desde digamos, los libros sobre los casos de corrupción hasta libros de históricos y libros, no aparecen aquí, pero había libros sobre la mujer en esos periodos. Y bueno, y después de esta etapa de documentación y de digamos, de entrevistas, donde, como les conté, la hipótesis me pasé, no, ahí está, donde la hipótesis, como esto sucede como a mitad de camino del reporteo, donde ya me parece que sí se sostiene que Lucía Iriart tuvo un importante y decisivo rol político durante la dictadura, entonces tuve que organizar este material y decir, bueno, ¿qué periodos? Porque una biografía, si uno la contara con todos sus sucesos, tardaría el mismo tiempo que vive una persona, o sea, hace 90 años contando cada episodio de ella, entonces inevitablemente uno escoge qué va a contar, y todo lo que yo escogí contar tenía relación con esto, cómo ella, de ser una reina de belleza de San Bernardo, hija de un ministro del Interior y senador del Partido Radical, profundamente antimilitarista, democrático, se convierte en la feroz esposa más derechista que el propio Pinochet, más dura que el propio Pinochet. ¿Qué le pasó, digamos, en el camino? ¿Cómo se explica esta transformación, la traición que ella acomete hacia sus familiares? Pinochet también acometió traiciones, pero las traiciones de Pinochet fueron hacia sus camaradas de armas. No tenía una tradición democrática detrás como sí la tenía Lucía. Y Lucía tuvo que traicionar a su familia, a sus primas, a sus tíos, a su padre. ¿Por qué lo hizo y cómo lo hizo? Y eso es lo que trata de reconstruir el libro. O sea, de todo lo posible de contar de Lucía, me centro, digamos, en estos episodios que pudieran explicar su transformación en esta mujer. Bueno, con la hipótesis
y el mapa de lo que había que decir, uno siempre tiene que volver atrás y ver qué le falta. Que uno construye los episodios de distinta manera, por supuesto con los métodos clásicos periodísticos, entrevistas, documentación, observación. Había que rellenar los vacíos y contar algo nuevo. Y uno de los mayores desafíos, mucha gente me dice, bueno, te amenazaron, te sufriste persecución. La verdad es que no. Para hacer este libro no tuve ese tipo de dificultades. Por supuesto que le pedí entrevistas a ella y a sus hijos, no me las dieron. Ese sería como el desafío, uno de los desafíos más grandes, pero era un desafío ese que yo ya contaba, con el que contaba desde un comienzo. O sea, nunca pensé que Lucía Iriart me iba a dar la entrevista. Hice los esfuerzos para conseguirla como es mi deber hacerlo, pero tenía poca esperanza en que ello ocurriera. Lo que sí tenía que hacer era luchar contra el tiempo. Lucía Iriart tiene 90 años, pero también tenía 90 años los testigos de su vida. Las personas que la conocieron de pequeña, los que la conocieron antes de la dictadura, etcétera. Y tuve afortunadamente la suerte de contar con que varios de ellos estaban vivos y lúcidos, y vivas y lúcidas, y me fue posible llegar a esas entrevistas. También pude entrevistar a personas que trabajaron con ella en su casa, familiares, cercanos, exministros de la dictadura, escoltas, gente que trabajó con ella. Y bueno, una vez terminado este plan de reporteo, hay que darle un orden. La idea original era que el libro se iba a llamar Las casas de Lucía, porque uno puede ver una cierta progresión entre las etapas de su vida y las casas que va ocupando. Pero ese modelo me quedó un poco forzado, y mientras escribía y me surgía esta imagen de ella que era ultra, súper católica, observante, que de las casas que construyó siempre había una capilla y amiga de sacerdotes, etcétera. Tenía en su conducta cotidiana acciones que uno pudiera fácilmente identificar como lo contrario, como los pecados. Entonces me surgió esta idea de ordenarlo en torno a los pecados que uno puede, es un juego al final, que uno puede tratar de contrastar con lo que ella hace y lo que dice, o el concepto de ese pecado. Bueno, lo último es volver a revisar, tratar de encontrar los datos que faltan, verificar datos y dejar cosas fuera que no se lograron comprobar. El momento más difícil del libro, fuera de encontrar la estructura, que como les decía fue en torno a estos pecados, es escribir y terminar de escribir. Lucía Iriart representa, como les digo, 90 años de vida, y de vida de Chile, de vida de histórica, donde uno puede abordar distintos aspectos y distintos periodos, distintas formas de entrarle a cada tema, y puede la investigación transformarse en eterna. Yo podría haber estado investigando 5, 10, 15, 20 años sobre el tema y no terminarlo nunca. Y lo más difícil en realidad es decir, ya, a esto es suficiente, terminemos, escribamos, cerremos. Y por supuesto la tentación de los periodistas que, como yo, hemos trabajado con el deadline, con el terminar rápido algo, es tener paciencia y no procrastinar, porque un libro uno no lo puede escribir en 3 horas antes del cierre. Tiene que escribirlo durante un periodo bastante largo, y las tentaciones de distraerse son bastantes. Así que ahí le agradezco a mi marido y a mi hijo que me mantuvieron enfocada, y también a la editora, que yo creo que una función principal de los editores no solamente ayudarte a corregir y esa parte de los contenidos, sino que
a ponerte la máquina y a ponerte plazos y ayudarte a terminar. Lo principal que quisiera decir es que cualquier texto periodístico es una construcción. Esta es una versión posible de Lucía Iriart. Es la versión que yo encontré y que de la que yo puedo dar cuenta. Pueden haber 7, 20 o más de 100 versiones de Doña Lucía y yo no pretendo tener la última palabra. Pero a mí me parece que en lo que se refiere a los valores periodísticos y la diferencia de una obra de ficción con esto es que dejo huella de cada cosa que hice y cualquier otra persona pudiera recurrir a esas mismas huellas o pistas y revelar o entender cómo yo hice este libro y sacar o entender cómo yo llegué a esas conclusiones y decir, bueno, si me convence o no me convence, pero hay prueba, hay evidencia de lo que allí está dicho. Por supuesto que pueden haber riesgos de anacronismo. Estoy escribiendo sobre Lucía Iriart en el 2013 y ella nació a comienzos del siglo XX. Y todo lo que entendemos hoy día puede ser absolutamente desfasado u obsoleto si uno lo mira con los ojos de los años que a ella le tocó vivir. Pero mi única receta para eso fue tratar de documentarme lo mejor posible. Como les decía, con libros que van más allá del campo de investigación propio, el tema Lucía Iriart y Pinochet, van hacia tratar de entender la época. Incluso entrevisté a historiadores para poder abordar ese tema. El otro desafío es acallar los propios prejuicios. Como les decía yo en comienzo, es fácil escribir una historia de Lucía Iriart como Iriart cosas, o como las piñericosas, pero las de Lucía, porque ella da mucho jugo en eso, mucho jugo. Pero si bien están ahí, por supuesto, no censuré nada, ni los sombreros, ni los zapatos, ni las joyas, ni, digamos, todos los quesillos cortados en forma de corazón y todas sus excentricidades. Creo haber logrado meterme en los zapatos de ella, y si bien no espero yo que en sus mismos zapatos mis conductas hubieran sido distintas, y las de cualquiera pueden ser distintas, puedo entender cómo se construyó Lucía Iriart, y es lo que espero haber entregado al público. Una pista de que lo logré es que hombres que han leído el libro me dicen que llegan a sentir pena por Pinochet. Las mujeres me dicen que sienten pena por ella. Así que, bueno, entre esa diversidad en alguna parte está la verdad. Muchas gracias, y la idea ahora es que abramos y conversemos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Es la primera parte nomás. Aprovechen de ir formulando algunas reflexiones y preguntas. Yo aprovecho de comentar esto de que en el caso de Franco, Carmen Polo, que es la esposa del dictador, tiene una cantidad de historias, no sé si parecidas, no podría decirlo, pero que son marcantes también de la vida política de España. O sea, es como si la esposa del dictador efectivamente siempre fuese un tótem ahí, en las dictaduras, digamos. Sí, de hecho, los Pinochet Iriart admiraban mucho a Franco y Carmen Polo. Se conocieron, de hecho. Se conocieron, estuvieron en su funeral. Pero Lucía Iriart y Pinochet son bien chilenos, en el sentido de que antes de la dictadura te aseguro que no sabían mucho de Franco ni de nadie, digamos. Y son ideas que más bien les trae
como Pildorita, Jaime Guzmán y otra gente que estaba ligada al franquismo y a su ideología. Pero sí Lucía siente admiración por mujeres como Margaret Thatcher, como Carmen Polo, por su apariencia, ¿no? Por el lujo, las joyas. Digamos, sí. Esa era su faceta de admiración hacia ella. Carmen Polo es famosa por una anécdota terrible, que no sé si, no fue finalmente tan terrible, con Miguel de Unamuno, que en la sala para ninfo de la Universidad de Salamanca, en el aula magna, en el año 36, Unamuno, era el rector, hace un acto académico, creo que era la inauguración o algo así del año, y el militar a cargo, el general, que era apellido Millán, yo soy apellido Millán de hecho, muchas coincidencias. Separa, claro, de una cantidad, se para y dice algo así, era: viva la muerte, muera la inteligencia. Y Miguel de Unamuno responde: ustedes vencerán porque tienen la fuerza bruta o algo así, pero no nos convencerán, una cosa así. Y acto seguido sacan las carabinas los guardias de atrás, digamos, y es Carmen Polo la que saca a Miguel de Unamuno y se lo lleva. Entonces es como el único registro positivo que yo encontré hacia la rápida de Carmen Polo. Sí, bueno, Lucía Iriart tenía una conducta distinta, a la inversa, digamos. Ella era la que buscaba y perseguía posibles comunistas donde los veía. Lo que más le interesaba en realidad era perseguir a los maridos infieles que estuvieran dentro del gobierno militar, digamos, y era implacable. Pero sí tenía su corazón, de alguna manera, bien caprichoso. Ella le tomó mucho cariño a un niño mapuche, Emilio, no me acuerdo el nombre, pero que fue este niño que era como superdotado. ¿Cómo? Antilef. Y bueno, él primero, claro, en su época de niño iba a la casa de ellos, le servían oncecita, y él no había asumido todavía ninguna postura política, pero cuando creció, se hizo adolescente, militó en las Juventudes Comunistas, y esto llegó a oídos de Lucía chica y de Lucía y de Pinochet, y se lo reprocharon, cortaron vínculos con él, pero no lo metieron preso, no lo persiguieron. Y después, con el tiempo, cuando volvió la democracia, incluso le llegaran invitaciones al cumpleaños de ella o al cumpleaños de Pinochet. Así que ese es como el único caso similar al de Unamuno, pero en realidad ella era bastante... era muy amiga de Manuel Contreras, se cuenta en el libro, y ella se fue 2 veces de su casa, una cuando descubrió que Pinochet la engañaba en Ecuador, y la segunda vez cuando Pinochet le pidió la renuncia o destituyó a Manuel Contreras de la DINA. Claro. Sí, hay una serie de historias en los capítulos que uno puede encontrar incluso del libro, que están disponibles, y en el libro seguro se van a llenar de historias además, ¿eh? Tenemos el micrófono allí, así es que abramos fuego. Allá. Yo sé, Alejandro, tú dijiste que no ibas a contar el libro para que lo compremos, digamos. Sí. Para que lo lean, pues alguien te lo puede prestar. Sí. Tú hablabas de las divisiones, ¿cierto? Sí. En relación a los pecados capitales. Y estoy intrigada, porque ella era una moralista, según tú la describes. Sí. Y el capítulo de la lujuria. ¿Ella tuvo lujuria con alguien? ¿Con el Mamo Contreras? No. De hecho, circulaban muchas historias de que ella había tenido amantes, etcétera. La lujuria que está en ese capítulo es la lujuria de Pinochet. Pinochet sí fue muy mujeriego y estaba, digamos, hacía toda una serie de operaciones de inteligencia en que involucraba a sus escoltas para inventarle una chiva a ella, para que ella no se diera cuenta, y ella siempre estaba persiguiéndolo para descubrir su infidelidad. Yo creo que ella sublimaba el aspecto sexual en esta crueldad, ¿no? Esta necesidad de desquitarse todo el tiempo de él,
sus infidelidades o de las infidelidades que ella descubría a su alrededor. Acá, Pedro, una pregunta de tipo más de complejidad periodística. Tú comentabas que no pudiste, digamos, nunca te concedió una entrevista, ni ella, ni las personas inmediatas en su círculo familiar. Sin embargo, me imagino que tienes que haber sí tenido acceso a personas que eran muy próximas a ella, digamos, amistades probablemente. ¿Cómo lidiaste allí para...? Me imagino que las amistades deben no ser completamente sinceras porque deben intentar proteger una cierta imagen respecto de la persona ella o por una múltiple de otras razones, digamos, porque por el poder que sin duda todavía debe encapsular. ¿Cómo lidiaste con esa...? Sí, mira, primero, bueno, está descrito en el libro que me toca escribir esta historia con Pinochet muerto. Y con Pinochet muerto, ella en realidad pierde gran parte de su escudo protector. La gente le tiene poco miedo, la verdad. Le tiene poco miedo. Incluso hablé con familiares de ella que la visitan aún, con amigos que la visitan aún, que me contaron su apreciación de cómo ella está y las preguntas que yo les hacía. Ahora, yo tengo una manera de entrevistar que me funciona bastante bien, que es cara de póker. O sea, yo no le digo, cuénteme cómo era de ella, de malvada. No, le digo, ¿cómo se relaciona con usted? ¿Cuánto tiempo la ve? ¿Qué dice ella? ¿Qué piensa ella? Son preguntas que cualquier persona que aunque le tenga cariño va a estar dispuesta a responderlas. Digamos, no son preguntas destinadas a demostrar en la pregunta algo, sino que es una colección de episodios que después logro poner juntas y que dan un sentido a un periodo determinado. Buenas noches. Tengo una pregunta, me quedó dando vuelta cuando tú haces referencia a la estructura valórica que tenía justamente Lucía Aguiar, viniendo ella de una familia radical. Generalmente la gente que tiene algún grado de participación política, que milita generalmente en algún partido, gente que tiene una carga valórica muy fuerte y gente muy consecuente, muy coherente en muchos casos. Ahora en la actualidad ya no, porque sabemos en realidad la gente que está metida en realidad en algunos partidos de la nueva mayoría, pero me llama la atención ese punto porque pensando en el futuro de Chile, en lo que vino después de la dictadura y en lo que estamos viviendo todavía en la actualidad, ¿qué pasó en el camino con Lucía Aguiar? De ser una persona, digamos, que en el seno familiar, digamos, con valores humanistas, valores socializantes, una familia radical. ¿Qué pasó en el camino con ella? Quizás si hubiese seguido tan radical como era su familia, a lo mejor el destino de Chile habría sido distinto, no lo sé, estoy especulando. Bueno, aquí es donde cobra importancia esto otro que yo decía, digamos, que no tiene que ver con lo que la gente piensa de sí misma, sino que con lo que hace y ciertas razones probablemente aún inconscientes que explican la conducta de las personas. Lucía Aguiar pertenecía a una familia de militantes del Partido Radical más de izquierda, digamos, porque también estaba el otro después. Tíos del Partido Comunista, gente que se opuso a la dictadura de Ibáñez, su propio padre. Pero era una mujer. Y en ese tiempo las mujeres no participaban de política. Su madre era profundamente católica, igual que ella, y el padre vivía afuera haciendo política, sus reuniones, su senado, su esto, y las mujeres tenían otra vida donde lo importante era casarse bien.
y donde más allá de las ideas que profesaban, lo que se anhelaba para la primogénita de una familia que hoy día podríamos pensar que viviría en la dehesa, era que la hija se casara bien, y la hija se enamoró de un milico, o sea, atroz. Atroz desde el punto de vista para la madre, digamos que lo encontraba atroz socialmente, además de un milico sin pedigrí, que venía de Chanco, y un padre que lo rechazaba por ser militar, digamos, el padre, más que los prejuicios sociales que profesaba la madre, el padre le parecía, digamos, una contradicción vital que su hija se casara con un militar. Pero ella porfió, era bien regalona de su padre y logra casarse con Pinochet, probablemente con la cabeza llena de pajaritos, porque ella tenía 16 años cuando lo conoció. Nunca había tenido ningún pololo, y este pololo ya era avanzadito de edad y ya de haber tenido sus trucos de conquista. La seduce, se casa con ella. En ese tiempo se les aconsejaba a los militares casarse bien, también casarse para arriba, porque eso ayudaba en sus carreras, y probablemente él lo percibió en su suegro, que además era amigo del alcalde de San Bernardo, que eran todos compadres del Partido Radical, con pinches militantes masones, y por supuesto que Pinochet se mete en la masonería probablemente por eso. Pero Luciria no tarda en descubrir que su marido está lejos de ser el príncipe azul, y que la vida de la mujer de un soldado es era por lo menos en ese tiempo bastante triste y sacrificada. Era una mujer, en la cultura militar las mujeres no opinan, o no opinaban, por lo menos en ese tiempo, y tenían que procurarse que la casa estuviera bien, embalar y desembalar en cada traslado, ojalá que al marido le fuera bien en la carrera, administrar la plata, tener cría y mantener a sus crías. Todas cosas que a la Lucía no se le daban nada de bien, digamos. Ella está contado en el libro que la maternidad no era su vocación, mantener una casa no era su vocación, y menos estar callada a la sombra de Pinochet. Más encima después él le pone el gorro, o sea, ya peor no podría haber sido la situación. En una época en que las mujeres además no se separaban, no se estaba permitido separarse, ella no tenía oficio, no tenía ingresos, no tenía otra cosa que seguir en esa cárcel, y lo que empieza a hacer es a proponerse a convertir a Pinochet en algo que no era, en soñar con la comandancia en jefe, con general, con hacer todo lo que fuera necesario para que Pinochet algún día llegara a ser lo que ella soñó. Y es algo que logró curiosamente con Allende, donde por las circunstancias del momento y los distintos conflictos que habían dentro del ejército, le pareció al general Prat que era el más leal, era el más que leal, en el más chupa media, pero ya no parecía peligroso. Entonces lo nombran comandante en jefe, y Luciria estaba dichosa, fascinada, hablaba defendía entre los militares. Estaba este movimiento de mujeres que le fueron a tirar maíz al general Prat, digamos. Había todo un movimiento anti-allendista, pero ellos no eran parte de eso, ellos eran parte de los que defendían al gobierno de Allende y defendían a las mujeres incluso le organizó Luciria un homenaje a Sofía Cooper, la esposa de Prat, cuando tuvieron que dejar el cargo, en fin. Pero llega la dictadura, y con la dictadura Luciria ve mejor que Pinochet que era la oportunidad de llegar aún más arriba, y que la opción de ser leal a los principios familiares o a los principios de carrera que había profesado Pinochet hasta ese minuto eran absolutamente suicidas. O sea, si Pinochet hubiera mantenido su postura, la postura que había tenido pública hasta ese momento, hubiera corrido la suerte del general Prat y de tantos otros.
Y entonces ella lo empuja a no, sumémonos al golpe, y ahí empecemos con los codazos, el serrucho, a tratar de conquistar la primera posición. Y eso fue lo que hizo Lucía, digamos. Aquí hay otra pregunta. Ya ahí les conté la mitad del libro. Ya contó algo del libro. Hola, buenas tardes, Alejandra. Te agradezco en nombre del Colegio de Periodistas, de la Escuela de Periodismo y del Centro de Aprendizaje de la Universidad Austral de Chile, que hayas aceptado nuestra invitación, de todo el público, todos los presentes también, por venir a esta presentación del libro. Tengo dos preguntas también. Primero, ¿cuál pudo haber sido el capítulo que te haya causado más conflicto personal, a lo mejor, escribir? ¿Y por qué? Y segundo, esta pregunta la puedes dejar para el final, ¿cuáles fueron las consecuencias que tuviste que asumir de manera personal tú y tu familia por escribir? Bueno, no hubo un capítulo que yo sintiera más complejo o más contradictorio. Hay periodos en que probablemente sentía mayor empatía por ella que otros. Sentí mayor empatía por ella cuando estaba sumida en una depresión en Antofagasta con 5 cabros chicos, absolutamente decepcionada de la vida. Y mucha menos empatía, por supuesto, cuando se transforma en lo que se transforma en la dictadura. Me parece a mí que, respondiendo a lo que alguien decía, que cómo se transforma ella en esto, casi todo Chile se transformó en Lucía. Los primeros años del golpe no fueron pocas las mujeres que delataron a sus vecinos, a sus hijos, que se sumaron a que te condonaron las joyas, que aplaudían. Hay una imagen que mostraron el otro día en Televisión Nacional en que saluda a Antonio Bodanovich la presencia de Lucía Iriarte y Pinochet en la audiencia, y toda la Quinta Vergara se pone de pie a aplaudir. Yo creo que por eso es interesante leer este libro, porque uno descubre también las fantasías que tenemos de nosotros mismos. O sea, no hubiera sido posible una dictadura tan extensa y tan duradera, persistente en el tiempo, si nadie la hubiera apoyado. Tenía una base de apoyo importante que hay que saber ver, y hay que preguntarse, yo creo, ¿por qué? ¿Por qué esas mujeres estaban tan contentas con la dictadura? ¿Por qué había mujeres que eran las esposas de los agentes de seguridad y cuando sus maridos llegaban a la casa con el viático, el sueldo, no le preguntaban, ¿y qué hiciste? ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor? O no sé cómo se habrán sido esas conversaciones, pero es parte de nuestra realidad. Lucía llegó a tener 1 millón de voluntarias en SEMA Chile, lo que da cuenta. Claro, por supuesto que no podemos decir que todas esas mujeres eran pinochetistas. Mucha gente, muchas mujeres de los sectores populares encontraban en SEMA Chile un lugar donde ir a conversar, salir de la casa, tejer, ir a paseo a la playa, etc. Y de todo eso está hecha la sociedad. No es tan blanco y negro como quisiéramos creer. Y sobre las consecuencias de mi familia, afortunadamente ninguna, que yo sepa. Hasta ahora. Toquemos madera. Sí. Alejandra, primero que todo yo te quiero agradecer de una forma personal, como Víctor te dijo cuando yo llegué. Yo soy pariente de esta señora y, bueno, todo el mundo lo sabe, no es secreto. Mi madre, la prima hermana de ella, era la hija del tío comunista. Y la verdad es que cuando yo vi que tú habías sacado este libro fue para mi familia, y mi mamá murió hace muchísimos años, pero fue un golpe positivo porque toda la vida cargando con el karma de la familia fascista y que ustedes son fachos, y mi mamá llegó aquí a Valdivia en los años 80 a vivir y se metió inmediatamente en el movimiento antidictadura y la gente desconfió mucho y en fin. Entonces
es súper impactante todas las historias familiares que yo siempre oí, de mi papá sobre todo, porque, te repito, mi mamá murió hace muchos años, pero mi papá, todas estas cosas que tú relatas en el libro sobre los tíos, sobre Jorge, que fue el que más sufrió, porque esta señora mandó sus 2 hijas para afuera y a él también lo metieron, lo martirizaron. Curiosamente a mi abuelo no le pasó nada tan terrible, yo no sé por qué, pero este tío sufrió muchísimo y tú todo esto lo relatas en el libro, entonces todas esas historias familiares, verlas ahí y además poder tener ya una prueba material que le retorna la honra a esta familia, que es una familia bien chora, bien Sí. comprometida socialmente, entonces llevar ese karma ha sido fuerte siempre y con este libro ya eso se acabó. Aquí está la prueba de que esta señora fue la que se desvió, es una traidora y no es un problema familiar. Y una pregunta que te quiero hacer, mi papá es un profesor de aquí de la universidad, pero bueno, ya jubilado, pero muchos años antes él fue militar y fue subordinado de Pinochet y lo conoció muchísimos años antes de todo esto, y dice que era un monstruo, que era terrible, que era una persona perversa y que se lo notaba en la mirada y en la actitud. Entonces, tengo curiosidad acerca del tema con Allende, porque mi papá dice que como Osvaldo, el papá de esta señora, nunca le dijo a Allende nada sobre Pinochet, como nunca le dijo, no confíe en este gallo es malo, porque mi padre, que lo conoció muchos años antes, como te digo, decía que era algo muy evidente. Entonces, que cómo Pinochet pudo confiar en él. Y que si tú sabes algo acerca de Osvaldo, Allende, Pinochet, si hubo conversaciones, hubo algo, si pudiste documentarte acerca de eso, porque la verdad es que es una pregunta que mi papá se ha hecho varias veces y nadie tiene la respuesta. ¿No? Sí, yo creo que esa, bueno, primero que nada te agradezco por la confianza y por compartir esta historia con nosotros. Yo entrevisté, me imagino que son tus primas, a varias hijas a las hijas de Jorge, y me parece que las 2 son de Jorge. Y que me contaron, digamos, esta historia y el peso de cargar con un apellido que hasta ese momento había sido un orgullo para ellas y encima de haber sufrido los embates de la dictadura, más encima tener que estar dando cuenta del apellido después, digamos, tratando de explicar que no eran como esta señora. Sobre Osvaldo Iriart, yo creo que él no actuó en contra de Pinochet por amor a su hija, porque él probablemente siempre tuvo reparos sobre su yerno, pero toda su carrera militar lo ayudó, lo apoyó, incluso en el momento que lo iban a nombrar general, él interviene para contarle a sus colegas senadores que no era el Pinochet que había reprimido en Lota, sino que era otro Pinochet, en fin. Y después del golpe él se sume en una profunda depresión. Ya tenía depresión de antes, pero después del golpe se sume en una profunda depresión. No habla con su hija, pero tampoco nunca hizo una declaración en contra de ella. Entonces yo creo que es lo que le pasa a los padres nomás. Uno lo puede ver en circunstancias modernas. Cuán conflictivo es el deber público versus el deber de padres. Esa es mi hipótesis, pero no tengo una respuesta que darte. Allá hay otras preguntas. En relación al análisis conceptual del libro, después de haber realizado, porque usted menciona que la hipótesis del libro tiene que ver también con la conclusión que el poder político tiene relación con la influencia que tuvo esta persona con usted.
A ver, no sé si te puedo responder a la altura de lo que tú estás pensando, pero a mí me parece que Lucy Iriart pertenece a una generación de mujeres que tenían aspiraciones. Lucía Iriart siempre tuvo aspiraciones públicas o de figuración en el ámbito político y que probablemente absorbió de su padre, pero por otro lado lo tenía vedado. Entonces esa contradicción, esa dualidad del deber ser de la mujer de su época y lo que ella internamente hubiera querido ser, yo creo que la empujan a apuntalar al marido a ir cada vez más arriba o con mayor figuración política, porque era una manera de ella también estar ahí. Si Lucy Iriart hubiera nacido en esta época, probablemente su padre la hubiera apoyado para que estudiara leyes o sería una dirigente radical, o hubiera sido militante del mismo partido de su padre, o hubiera estado en política. Pero en aquel tiempo los discursos sociales, por supuesto que respaldados por la Iglesia Católica, pero eran parte de la cultura social, era que la mujer dependía y estaba al servicio de lo doméstico y del marido. Y a ella eso no se le venía bien precisamente por la historia de su familia. Esa contradicción es la que ella no logra resolver, probablemente tampoco lo analizó así, tampoco se vio desde una perspectiva de género, sino que tomó los caminos que le parecía que conducían a cumplir con sus aspiraciones. Pre-golpe, post-golpe. Creo que hay una transición, hay un cambio de personalidad que no sé si fue circunstancial o obedece a influencias que se generaron. Yo me remonto a la objetividad de la historia, sin ser especialista, el derrocamiento de Allende en Chile, al igual que lo que pasó en Uruguay, en Argentina, en Brasil, se gestó principalmente en la Casa Blanca, por el Estado. Me corrigen si me equivoco, fue el gobierno de Kissinger, gran cerebro, Nixon, ¿cierto? Que era la cara. Yo tengo entendido, y es lo que me hace mucho sentido, más que un tema local, fue cierto el gran papá que de alguna forma consiguió esos cambios. No hay una influencia post-golpe de esta señora viniendo de Estados Unidos. Hay una influencia desde el punto de vista de la entrega del poder y de cómo se dirigió el poder en términos de la manipulación, porque si estamos hablando de manipulación, los grandes manipuladores están allá en el norte. ¿Qué queremos comentar? Sí, es que estamos hablando de planos absolutamente distintos. Por supuesto que el golpe no lo decidió Lucy Iriart, ni Pinochet. El golpe se planificó, se decidió fundamentalmente en la Armada, que después suma a los demás, y Pinochet es el último en sumarse, y es el último en sumarse por esto que yo les contaba antes, porque él era considerado por los propios otros generales como un allendista, digamos, y la pregunta era qué va a pasar con Pinochet. Bueno, si no se suma, chao, digamos, no había mucha discusión, y que se hiciera el golpe no pasaba por ello. Si Pinochet decía no, me sumo, bueno, hubiera muerto, fin de la historia, y hubiera estado, digamos, en la lista de los generales o oficiales que sufrieron los padecimientos por no sumarse al golpe. Lo que tuvo influencia Lucía fue en determinar qué camino tomaba Pinochet, si el camino del martirio o el camino del traidor, digamos, porque él se dio vuelta a la chaqueta, evidentemente. Y luego, claro, Estados Unidos tenía injerencia
en que la dictadura se mantuviera, digamos, como los grandes lineamientos. Pero ¿quién ocupaba el cargo de primero en la Junta? La Junta asumió con la teoría de que se iban a rotar una vez al año y que iban a gobernar los cuatro. Y Pinochet, que fue el último en sumarse, se las arregla y hace contubernios internos, suma a Merino siempre a su lado, para lograr convertirse en presidente de la Junta primero y después logran que sea nombrado, investido como presidente de Chile, digamos, en forma permanente. En eso influyó Lucía Iriart, en eso, no en si se daba o no se daba el golpe, ni tampoco necesitó para eso que viniera un agente de la CIA a darle lineamiento, digamos. No. Sí, no. No. Ella simplemente olió cuál era el bando ganador y quiso estar ahí. Allá hay otra pregunta. Hola, mi nombre es Matías. Yo no soy ni un estudioso ni nada del tema, pero podría decirse que soy un poco aficionado porque me gusta leer de este tipo de temas. Y le tengo dos preguntas. La primera es que, en vista de que los hombres que tienen algún tipo de poder o quizás en el ámbito militar, las personas que tienen rangos más altos, por lo general la mujer o la esposa acepta el hecho de que el hombre tenga quizás un amante o que le sea infiel. Entonces mi pregunta es, ¿por qué Lucía, siendo que se encuentra dentro de todo este círculo, que piensa de esta forma, que son mujeres bastante sumisas y que aceptan eso como un hecho, ya cuando se van a casar ya saben que van a eso? Porque ella tiene una reacción tan tajante y no tranza con el hecho de que Pinochet tenga una mano. Porque ella no es de la familia militar, ella no fue educada para eso. Ella soñaba con ser una reina, una princesa, atendida, mimada, consentida, y por supuesto que no toleraba que este marido de menos pelo que ella más encima le pusiera el gorro. O sea, era una contradicción con sus aspiraciones. Ella no era igual, de hecho nunca quiso vivir en villas militares. Ella nunca se sintió igual, nunca aceptó ese papel de mujer sumisa. Y así se lo demostró a Pinochet desde el día 1, digamos. Y lo otro que quería preguntar es que ¿qué rasgos de Lucía quedan todavía como latentes en la sociedad que tenemos ahora? Porque ella trató de inculcar muchas cosas en su tiempo. Por ejemplo, como usted decía, que la organización del SEMA era una cosa así súper grande, con muchos adherentes, que tenía harto peso, pero que ahora es algo que está como en decadencia, así que todavía existe, no sé. Sí, todavía existe y ella lo preside, pero ya no recibe fondos del Estado. Ya. Bueno, eso, ¿qué queda todavía de lo que ella trató de, como su obra, por decirlo así, como ella decía, primera dama y todo eso? Bueno, ¿qué queda? Esa pregunta puede tener dos sentidos. ¿Qué queda del pinochetismo? Así más furibundo, bien poco, porque los pinochetistas que se declaraban como tales a comienzos de los 90, que no tenían, digamos, ningún reparo en ir a defenderlo frente a cualquier intento de acusación legal o lo que sea, digamos, y que elevaban la figura de ambos, particularmente de Pinochet, hoy día no, digamos, no están en esa misma postura, especialmente después del caso Rix. De ese pinochetismo más furibundo, más fanático, queda bien poco y uno los puede ver, o sea, el cumpleaños de Pinochet, el cumpleaños de ella, el aniversario del golpe pasan sin grandes manifestaciones como ocurría antes. Sin embargo, ¿qué queda de esos rasgos de
de la femenidad o de ese tipo de femenidad de Lucía, yo creo que mucho, digamos. Hemos avanzado las mujeres bastante en el último tiempo, pero las contradicciones entre lo público y lo privado, el espacio de participación que pueden tener las mujeres, o las mujeres usando el espacio íntimo para lograr objetivos a través de sus maridos, yo creo que son cosas con las que vivimos todavía. Aquí había otra pregunta. Sí, de hecho ya Pedro Carcuro ya no va a visitar a Pinochet en el cumpleaños y esas cosas. Son muchos los que no van, si ya no va nadie. Sí, está contado en el libro que ella lo resiente más que nadie, digamos, no, nadie la visita o nadie da la cara y dice, fui a verla. Hay gente que la va a ver, pero salen escondidos. Bueno, Alejandra, primero que todo agradecerte por la interesante exposición. Mi nombre es Javier y me gustaría hacer dos preguntas puntuales. Bien como relatabas tú, uno de los colaboradores de Pinochet que tenía mejor relación con Lucía era Manuel Contreras. Me gustaría saber cuál de los colaboradores directos de Pinochet era el que tenía menor afinidad con ella y cuáles de las decisiones políticas que tomó Augusto durante lo largo de su carrera cuál fue puntualmente la que más cuestionó ella o que fue inflexible al momento de liberar Pinochet esa decisión puntual. Bueno, la decisión donde se enfrentaron más fuertemente fue la destitución del general Contreras. Digamos, ella se opuso desde el día 1 y lo manifestó de todas maneras, pero perdió esa disputa interna familiar. Y perdió porque también hay que entender que en la dictadura militar también habían distintas fuerzas dentro de la propia dictadura y Pinochet sabía que no tenía piso para mantener a Contreras con la presión de Estados Unidos, etcétera, etcétera, digamos. La posibilidad de mantener a Manuel Contreras era que se le diera un golpe dentro de un golpe y asumiera un oficial de la Fuerza Aérea, un general de la Fuerza Aérea u otra cosa. Por lo tanto, esa pelea la perdió Lucía. De los que menos tuvieron afinidad con ella, todos perdieron, digamos, ¿no? Salieron del régimen porque ella se encargó de que si fuera. Tampoco le gustaba mucho Jaime Guzmán, quizás porque se lo transmitía a Manuel Contreras, ¿no? Pero ahí, digamos, nunca lo pudo quitar del camino totalmente. Había periodos en que Pinochet lo ponía en el congelador hasta que ella se calmara y después lo volvía a llamar. Eso, digamos, los que en general los que se cruzaron en el camino de Lucía salieron todos, no quedó nadie. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, hay rasgos de la institucionalidad que quizá también se podrían tocar en algún momento, o sea, ver cómo la institucionalidad protegió también a la propia esposa del dictador, digamos, ¿no? Sí. Vale, ya. Acá. Sí, hola. Ok, mira, buenas noches. Soy de la región de General Carlos Ibáñez del Campo, soy de Puerto Aysén. Como ustedes contaban al principio, quizás en Chile ya no hay gente que se declare pinochetista y se arrimó persona pinochetista. Entonces, mira, yo soy de allá de Aysén y te puedo decir que allá hay gente pobre, gente con mucho dinero, gente rica. Todo el mundo, hay gente muy pinochetista. De hecho, en muchas ciudades allá, pueblos, villorrios y la misma carretera austral fue construida en dictadura. La Junta, el pueblo de la Junta, se llama así, Y Santa Lucía. Santa Lucía, hay un villorrio que cuando comienza la región de Aysén se denomina Santa Lucía. Entonces, mi pregunta es, ¿te interesaría realizar un tipo de presentación allá? Y no es por el ánimo de generar un conflicto, sino que más que nada con una especie de intención periodística, o no te llama la atención, o no tiene sentido en realidad ir a esa zona donde no, yo no tengo objeciones a ir donde me inviten. Si me invitan, voy, es mi lema. Pero
En este momento estoy con 7 meses de embarazo, claro. No creo que sería un momento adecuado para ir. Pero si hay gente interesada en conocer las motivaciones o cómo se hizo el libro, yo no tengo problema en contarle. Ahora, puede que no les guste, pero bueno, de eso no me hago cargo. Gracias. Les voy a pedir que con las 2 preguntas que quedan y el profesor vayamos cerrando, precisamente porque los 7 meses de embarazo andan. ¿Ah? ¿Tú sabes qué comentarios has habido de ella, digamos, de su núcleo más estrecho, de su círculo privado, respecto de esta biografía no autorizada? Porque obviamente tiene que haberse enterado esta señora, digamos, tan semiendo, pero que esté, de que el libro existe, si sabes algún comentario al respecto. Y que tengas un excelente embarazo. Gracias. Lo que sé es que Marco Antonio compró el libro en la, ¿cómo se llama? La Antártica, que está en la dehesa, y que el libro también sé que se comentó en el ámbito familiar, estando ella presente. Ella no lee, ella no es una persona lectora y dudo mucho que lo haya leído. Lo que ella ha escuchado del libro es lo que le dicen sus parientes. Y el tema de la conversación era que el libro era falso porque el tata nunca le hubiera puesto el gorro a la abuela. Eso es todo lo que sé. Un rasgo muy chileno, ¿eh? Sí. No, eso no es posible. Profesor Bocas. Ya. 2 preguntas, por favor. La primera es, después del cuadro que usted da de este personaje, hay ciertas cosas que uno se pregunta. Es decir, la influencia que logró tener en castellano, en los destinos del país. ¿Había de parte de ella dotes intelectuales que pudieran respaldar esto? Una formación que pudiera respaldar esto? Aunque no fuera una formación sistemática, pero en fin, en suma, dotes intelectuales. Esa es la primera. Ya. La segunda es ya una curiosidad mía, yo creo que la acepto. Veo ahí en las últimas notas, dice necesidad de acallar propios prejuicios. Anécdotas de Leo Cáceres. Se me ocurre que esa anécdota se refiere al periodista Leonardo Cáceres. Sí. Bien. Ahora estoy con la curiosidad. Sí, se me olvidó. Ya. Le parto por la anécdota y después le hablo de las dotes intelectuales de Lucía. Yo trabajaba, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en la revista Pluma y Pincel, que probablemente la mayoría de ustedes no conoce, pero era una revista que circuló hacia fines de la dictadura y que estaba ligada al Partido Comunista. Leonardo Cáceres era mi editor, él era el director de la revista en ese minuto y era comunista también. Entonces él me mandó a hacer un reportaje sobre Hernán Vigi, la campaña Hernán Vigi. Y yo, por supuesto, con mis ideales izquierdistas, qué sé yo, me mandé un panfleto de 4 o 5 páginas describiendo que Vigi paseaba por las calles como una novia y que no sé qué más. Y Leonardo Cáceres lo vio, leyó los 3 primeros párrafos y lo rompió frente a mi cara y me dijo, ahora hágalo como una periodista. Entonces esa es una anécdota a la que yo refiero cuando hablo de acallar los propios prejuicios, porque la gente tiene derecho a enterarse de lo que uno puede averiguar con honestidad, no de lo que uno piensa del personaje. Eso uno lo puede decir en un café, en cualquier lado, pero eso es lo que yo trato de hacer con el libro, por eso está la referencia a Leo, que es un gran periodista. Sobre las dotes intelectuales, no, ella no leía, ella no le fue muy mal en la escuela, no estudió nada, ella dice que estudió parvulario, pero de eso no hay ninguna evidencia. Hay evidencia de sus notas, le iba pésimo, o sea, de regular al 4. Pero ella sí tenía un agudo sentido político. Ella creció escuchando las reuniones de su padre, era mucho más astuta y avispada y olía
los intentos de hacer luchar a piso. Ella fue la más pinochetista de los pinochetistas porque ella siempre protegió a su marido de los intentos que hubo de desplazarlo, quitarle poder, de este rasgo de desconfiado que tenía Pinochet era muy abusado por ella, por ese instinto de protección del poder que tenía. Y yo creo que él la quiso más a ella de lo que ella lo quiso a él, porque cuando él murió en su último suspiro fue Lucy, o sea, él dependía de una manera de ella que probablemente en su última etapa, y como está contado en el libro también, a ella le empezó a apestar, digamos. A ella no le gustaba Pinochet viejo y deteriorado y ñoñando, a veces le cargaba, empezó a maltratar, de hecho. Eso. Bueno, muchas gracias a Alejandra. Le damos un aplauso, por supuesto. Nosotros queremos, a nombre de los organizadores, entregar un pequeño y significativo presente, en realidad, que representa no solo, ustedes saben, digamos, los que conocen el texto, no solo representa a quienes pueden hoy hablar desde aquí como un espacio abierto al diálogo, abierto a la inteligencia y a la vida, en vez, al contrario de como pensaba el general ese en Salamanca, sino que también habla de la historia de la universidad. Y es el texto del rector fundador, Eduardo Morales Miranda, Remembranzas de una universidad humanista, que creo que es el mejor presente que podemos entregarle a Alejandra, agradeciendo también el haber estado aquí. Muchas gracias, me lo llevo con mucho cariño. Gracias. Muy bien, pues a nombre del Colegio Periodista, el Centro de Emprendizaje, además agradecerle a todos quienes apoyaron esta iniciativa. Les damos las gracias. Todavía quedan unos 5 minutos dedicados a... no. Vamos a ver si podemos abusar un poco más del tiempo de a la Alejandra, firma del libro allá afuera. A la firma del libro. Muchas gracias. ¿Eh? Sí.